Qué privilegio poder saber de la palabra, poder tener la palabra y la libertad para practicarla. Hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañen unas personas, qué bueno que están con nosotros, me da mucho gusto. Yo quiero que se sientan en casa, que se sientan como si nos hubieran conocido toda la vida. No se sientan ajenos, no se sientan raros, aunque somos un poco raros. No se sientan mal, nos da mucho gusto. Hermanos, más al rato, ya que termine la predicación, si ustedes quieren mirar ahí, están las 10 leyes del pecado. Esas 10 leyes del pecado, léanlas, deténganse un momento con sus hijos para que vean que el pecado no es nada con lo que se puede jugar. Es tanta la insistencia de parte de Dios, es tanto el amor de parte de Dios que no lo podemos comprender. Es tanto el afecto que causó nuestra vida, nuestra condición en el corazón de Dios, que nos buscó por el puro afecto de su voluntad. Nunca nosotros hubiésemos podido lograr nada, pero Él en su misericordia nos redimió. Entonces, cuando nosotros podemos entender un poquito de lo que es el pecado y apartarnos de nosotros mismos, porque nosotros somos justicieros por naturaleza. Cuando una persona peca, quisiéramos terminar bailando un jarabe zapateado encima de la persona de manera que aprenda a no cometer un pecado. Pero no es así la condición de Cristo. Cristo es muy diferente. Me gusta cómo es Jesucristo cuando le llevan a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. No había ni qué discutir. Pero sin embargo, me gusta pensar que Él le abraza, Él la defiende y le dice, vete y no peques más. Le justifica todo su problema, todo su pecado, porque Él se lo va a cargar. Entonces, me gusta cómo es Jesús cuando tiene misericordia y de sus mantos se desprende gran poder para sanar a alguien. Y cómo es que Él toca al leproso, cómo es que Él no tiene prejuicios. Porque solamente cuando uno no tiene prejuicios puede entonces extender las manos. Entonces, hermanos, nuestra congregación debe de practicar la misericordia, aprendida no del pastor, aprendida del Señor, y eso está en su Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, hoy vamos a tener un tema que yo quisiera que todos me pusieran atención, pero particularmente los jóvenes. No digo que a los adultos sean inmunes al pecado, de ninguna manera. El pecado no respeta tiempos de nadie, ni canas ni juventud. Pero creo que le iría muy bien a los jóvenes si pudieran considerar esta palabra del día de hoy. Podría ser la diferencia, un parteaguas en su vida. El tema de esta mañana se llama la excelencia o la miseria de la vida. Están a una decisión de diferencia, nada más. Vamos a buscar en nuestras Biblias dos pasajes, y es el Salmo número 1. Les dije que íbamos a trabajar con el Salmo número 1 el día miércoles. Yo quisiera que ustedes vieran cómo este salmo, que tiene escasos 6 versículos, resuelve la vida de cualquier ser humano. 6 versículos que están partidos del 1 al 3, es un tipo de vida, y del 4 al 6, otro tipo de vida. Me enfocaré mucho en los primeros 3 versículos. Si me da tiempo, comentaré algo de los otros 3. Bienvenidos. Pásale, pariente. Por ahí, si no, acá adelante hay espacio, Véngase, hombre. No, sí, vente para acá, hombre. Siéntete con confianza, hombre. Eso. Acá de este lado. Hola, paciente. Buenos días. Siéntese donde guste. Nos da mucho gusto que hoy acompañen a Belén. Nos da mucho gusto recibirlo hoy, siéntese con confianza.
Entonces les decía, el título de esta mañana se llama La excelencia o la miseria de la vida están a una sola decisión de diferencia. Así es de fácil las cosas con Dios. Entonces voy a leer el Salmo número 1 y ustedes pongan atención del 1 al 3 y del 4 al 6. Son dos perspectivas de la vida muy diferentes. Dice el Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Deuteronomios, capítulo número 30, versículo 19 y versículo 20. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios es el principio de la Biblia, el quinto libro. Deuteronomios, capítulo número 30. Es el quinto libro, por ahí como en las páginas 220, por ahí algo así. Deuteronomio, capítulo número 30. Y los versículos, no se sientan nerviosos, hombre, estamos aprendiendo, no pasa nada. Deuteronomio 30, dice la palabra del Señor así. Vea usted el versículo número 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, esa es la decisión. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Escuchen bien, a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos, vamos a pedir a Dios que tome en sus manos el control de este servicio. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu poderosa palabra que revela, Señor, tu voluntad, tu amor y cada una de las cosas, Señor, que hay en el grandísimo tesoro de tu corazón a favor de todos aquellos que buscan, Señor, la comunión contigo. Ayúdanos en todo momento a poder aquilatar, Señor, lo que a nosotros muchas veces nos gusta, pero que nos lleva en el camino del mal, y a considerar, oh Dios, lo que tú tienes para nosotros, de manera que nuestra vida, Señor, viva a través de ti. Gracias, Señor, te damos por la impresionante suficiencia, por tu omnipresencia, por tu omnipotencia, por el cuidado que tú nos has tenido, aún sin que nosotros te pidamos que nos cuides. Tú en todo momento, Señor, tienes cuidado de nosotros. Te pido, Señor, que nos guardes, nos cambies nuestro modo de pensar y que nuestro pensamiento tome la forma de tu santa palabra, de manera que podamos en todo momento, Señor, ir adelante, siguiéndote en toda la senda que tú has marcado y en la que debemos andar. Guíanos, oh Dios, en esta mañana, y que sea el Espíritu Santo quien toque nuestro corazón, que nos llene, Señor, nuestra vida de tu gracia, y que en todo momento nosotros podamos reflejar, Señor, la paz, la seguridad, el gozo y la felicidad que hay, Señor, para cada uno de los que buscan, Señor, tu comunión. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse.
Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que tome una decisión. Y la decisión no es complicada, la decisión es muy simple. Solamente hay dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Solamente tenemos la oportunidad de poder escoger bien, y de todos modos Moisés está sugiriendo que el pueblo escoja la vida, que el pueblo escoja a Dios, que el pueblo decida por Dios y que le siga a Él, que decida seguir a Dios. Hermanos, es impresionante eso. Pero, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Quisiera que ustedes pudieran meditar en esto, en la forma de meditar. Y muchas veces tenemos que considerar hasta lo que de pronto no alcanzamos a ver. Es de dominio público, es de todo y particularmente de las amas de casa, el saber que aún en las áreas más cerradas de su casa, siempre las mujeres están buscando una rendija por donde se cuela el polvo. Siempre las mujeres cuando cierran la puerta le ponen un trapo abajo. En la recámara le ponen un trapo abajo. En la ventana no sé cuántos filtros ponen de manera que no se cuele el polvo. ¿Es cierto eso? Y, sin embargo, sorpresa, el polvo se metió. No más que se metió el polvo más finito, el polvo más exquisito, el polvo más ligero. Y, hermanos, por más que haga circo, maroma y teatro, pasan y tiene polvo. Y dices, ¿de dónde se metió el polvo? Hay algo interesante en eso, que ese polvo, por ser tan ligero, por ser tan pequeño, por ser pequeñísimas motas de polvo, ese polvo tiene menos peso y es más fácil de que una persona cuando empieza a limpiarlo se levanta y al rato está como pollo alacranado. No puede respirar porque ese polvo entró ¿hasta dónde? Hasta las vías aéreas profundas. Inmediatamente los bronquios generaron un espasmo y en el espasmo a veces nos andamos yendo por andar de limpiecito, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Quiero decirles que la vida cristiana es así. En alguna ocasión nosotros podemos pensar que el cristiano, esto es algo muy similar con respecto a mantener nuestra vida aparentemente cuidada, guardada de pecados que de pronto resultan en cierto hasta escandalosos a los ojos de los mismos cristianos de nuestra comunidad de creyentes. Entonces, hay cosas que no las podemos tolerar como cristianos. Y dices tú, es que ese cristiano no debería de llamarse cristiano porque mira, hay cosas que son manifiestas a los ojos de todos. El apóstol Pablo le está diciendo a la carta de los Gálatas en el capítulo número 5, y manifiestas son las obras de la carne. Y lo que es manifiesto es lo que se ve, es lo que se oye, es lo que se expresa y es lo que se dice. No con esto estoy diciendo que el pecado sea justificable. A donde yo quiero ir es a decirles que el pecado hace exactamente el mismo daño, el que se ve como el que no se ve. Muchas veces de los pecados llamados pecados respetables, hermana María Luisa Calles Paso, de los pecados llamados respetables, esos que no se alcanzan a mirar, son tan dañinos como los que se alcanzan a ver. La diferencia es que los pecados que no se ven muchas veces tienden a destruir profundamente a uno como persona, y los que se ven también afectan a otros porque los desaniman, porque los vuelven nos vuelven criticones, nos desaniman en todos los sentidos. Hermanos, y los pecados que se ven, Gálatas está diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿qué más? Adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, enemistades. Y para que se oigan los pleitos se tiene que oír sabroso el asunto. Y todo eso la gente lo sabe, la gente lo ve. Eso está en Gálatas, hermanos, en Gálatas capítulo número 5.
Versículo número 19. Y manifiestas. Las manifestaciones, todos conocemos que es una manifestación. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, lo que se ve, que son el adulterio. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué es la fornicación? Todo el mundo lo sabe. La inmundicia, todo el mundo la ve. La lascivia, todo el mundo la oye. Entonces, estos son los pecados que se miran. La idolatría todo el mundo la ve. Ya viene diciembre y ustedes empezarán a apuntarse y a hacer sus playeras para irse a correr, ¿verdad que no? Y hacen unas cuerdas tremendas en las carreteras de manera que la gente está buscando practicar la idolatría. Hechicerías. Hermanos, aún en los mismos cristianos, muchos cristianos son brujos. Y usted dice, ¿cómo usted puede decir, hermano, que un cristiano sea brujo? Pues los cristianos son brujos. Muchas veces los mismos cristianos le creen más a lo que dice su horóscopo que a lo que dice Dios. ¿Por qué será? Están viendo y no le cambian a ver qué es lo que, y a ver qué dice Misadita. Es el programa de la tele que parece que no es nocivo y de repente esa palabra que le dio la misada o el Walter Mercado, no sé quién diablos hace todo eso. Ahí se queda en tu mente y está contaminando tu mente. Hermanos, y dice, las hechicerías, las enemistades, wow, las enemistades también se ven cuando tú te encuentras con alguien que de pronto no es de tu sumo agrado. Tu cara inmediatamente cambia. Se pone como de palo. Se pone que lo que me digas no va a suceder. Envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Todo eso tiene una connotación escandalosa de pecado. Pero, ¿a dónde vamos? Esos pecados son interesantes porque se ven, pero sin considerar muchas veces que cosas pequeñísimas, pequeñas motas de polvo, que a simple vista no se ven, pero que contaminan de tal manera que enferman al alma y al espíritu, motas llamadas pensamientos. Y es aquí donde las cosas ya empiezan a volverse interesantes. Dejas los pecados escandalosos, pero ¿qué tal que tú no practicas la borrachera? Yo soy justo, yo no practico el adulterio, yo soy, y me cuelgo. No es como en la edad del siglo XVIII cuando te colgaban por prostituta o por prostituto una letra A, una letra escarlata. No, ahora no es así. Pero ¿qué tal de esos pecados que no se ven a simple vista y que radican y que tienen verdaderamente lleno el corazón, lleno el pensamiento de pensamientos equivocados, que de igual manera hacen apartar de nuestra vida la presencia de Dios? Es exactamente igual el pecado que se ve como el pecado que no se ve. Apartan de nuestra vida la presencia de Dios. Porque Dios no convive ni con el pecado expuesto como con el pecado que contamina lo más profundo de nuestro ser. Por eso decía el proverbista, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, guarda tu pensamiento, guarda tus sentimientos, guarda tus emociones, que en ninguna de esas áreas radique ni domine el pecado, porque el pecado nos incapacita para poder tener comunión con Dios. De toda cosa guardada. Entonces, quita de nuestra vida la presencia de Dios. De esas debemos también cuidarnos. Pablo recomienda con tiempo de anticipación a la iglesia de Éfeso que cubriera sus pensamientos de todo aquello que a la postre le harían olvidar el amor por Dios. Esa palabra se encuentra en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo, Efesios capítulo número 6. ¿Se acuerdan que los niños se saben todo este capítulo? El hermano Víctor se lo estuvo enseñando. Efesios capítulo 6, dice la palabra de Dios, y tomad el yelmo de la salvación. En la armadura de Dios, nosotros tenemos que considerar cubrir nuestra cabeza.
nuestros pensamientos y lo hace así el Señor. Toma el yelmo de tu salvación. Cubre, ponte el casco en donde reboten los malos pensamientos que quieren anidar las aves de los cielos en tu cabeza. No permitas que el demonio y sus demonios vengan y te sugieran a tu vida. A través de tus oídos, a través de tus ojos, a través de tus sentimientos. No permitas que Satanás haga nido en tu pensamiento. No permitas que Satanás, dijo el profeta Isaías, ponga esos huevos de áspid en tu pensamiento, porque de pronto te van a matar. Hermanos, eso está diciendo. Y saben que con mucho tiempo de anticipación, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que no se dejara influenciar. La iglesia de Éfeso era una iglesia bastante poderosa económicamente. Estaba en un puerto, pero también tenía un montón de influencias idolátricas, porque ahí estaba Diana, la diosa de los efesios. Había gente que se mantenía, eso de hacer reliquias o hacer papitas, pero no de sabritas, de papas, eso de hacer muñequitos, eso de hacer templecitos, eso no es nuevo. Desde tiempos inmemoriales la gente siempre ha vendido idolatría todo el tiempo. Y Éfeso era un lugar donde Pablo había predicado la palabra, donde se habían convertido muchos al cristianismo, a Cristo, el Señor de la vida, el Señor de los cielos, el Señor de todo el universo. Pero sin embargo la iglesia se empezó a inmiscuir en situaciones donde empezaron a descuidar esas cosas maravillosas que de pronto había recibido de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Hermanos, el ser influenciado no es un asunto ajeno a los cristianos de hoy en día. Por eso, cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, dice en Apocalipsis capítulo número 3, ahora sí no se van a perder, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo número 3 le está diciendo a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Perdón hermanos, me equivoqué. Es Apocalipsis 2. En Apocalipsis capítulo número 2 dice la Biblia así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero todo estaba bien cuando Éfeso estaba trabajando, cuando Éfeso estaba ocupada, cuando Éfeso mantenía una comunión y una relación muy íntima con Dios a través de su palabra. Pero resulta que el mundo lo rebasó. Las cosas del mundo lo rebasaron. Dejaron de hacer muchas cosas. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo número 4, pero tengo que contra ti algunas cosas, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti. Hermanos, la vida cristiana debe de vivirse todos los días. Es triste verdaderamente muchas veces no permitir que la palabra de Dios rebase los límites que nosotros le ponemos a Dios en nuestro corazón, y Dios se queda fuera de la valla, no haciendo nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad solamente es emoción. Dice la Biblia: tengo unas cosas contra ti, que dejaste tu primer amor. Hermanos, ya no se oyen las palabras de amor entre la iglesia y Cristo. Los intereses cambiaron, las perspectivas cambiaron. Hermanos, vivir una vida
por apariencia. Porque ¿qué va a decir la gente si yo me separo? Lo vamos a hacer, vamos a vivir juntos por los hijos. Qué terrible, qué vida tan infernal vivir con alguien por la apariencia y por los hijos. Bueno, que tú no cuentas. Es una cosa muy triste. Tengo unas cosas. Y el Señor dice, arrepiéntete. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra vida debe de estar procurada con Dios a través del amor, le tenemos que buscar, esto tiene que ser así. La iglesia de Éfeso permitió que se le llenara de polvo y de malos pensamientos su corazón. Hoy a nosotros es exactamente lo mismo. No decimos, no hacemos, no nos ven en un antro, no nos ven en un prostíbulo, no nos ven, pero ¿qué tal los pensamientos? ¿Qué tal esos lugares? ¿Qué tal esa religión? Porque entonces cuando uno es hipócrita, de fuera no se ve, pero los pensamientos están tan asquerosos, entonces nos convertimos en expertos en hipocresía. Y Dios no está ahí. Entonces es necesario que uno recuerde la relación, la comunión, la revelación que viene cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, pensando en Él. Salomón dijo, cazadnos las zorras pequeñas, porque nuestras vides están en ciernes. Eso quiere decir que cuando la vid está floreciendo y va a dar su fruto, llega siempre el pecado. Las zorras pequeñas, nadie quiere destruir esas pequeñas bolas de pelos tan bonitas que se ven esos animalitos llamados zorras. Pero que cuando quieren tumbar la flor, cuando quieren tumbar el fruto en cierne, tumban no el fruto, sino tumban toda la vid. Hermanos, cuando tu vida, tu relación con Dios está tan en cierne y que ya viene, que va a dar fruto tu vida, que tu vida está tan linda, que tu vida refleja muchas cosas y que tienes ese deseo de estar en comunión con Dios, siempre algo va a pasar. Y nosotros tenemos que tener la conciencia de que las zorras pequeñas pueden ser el desánimo. Puede ser que tú no te sientas aprobado, que tú te sientas con temor, que tú te sientas diferente, que tú te sientas observado, que tú te sientas criticado, que tú no te sientas amado, que no te sientas apoyado. Tantas cosas pueden venir a tu vida para que tu vida no dé fruto. Por eso dijo Salomón, cazadnos las zorras. Esas cosas hay que quitarlas de nuestra vida. Hay pensamientos que solamente nosotros y Dios lo sabemos, que tienen que ser quitados. Cristo nos ha diseñado para participar de su gloria, no para ser participantes de las desgracias del pecado. Entonces, no es fácil desde el punto de vista humano ser un cristiano. No es fácil ser un cristiano que teniendo tanta bendición de Dios no esté dando fruto. No es fácil tener una vida sin producción, siendo un hombre de corazón estéril. Las zorras hicieron que las dulces palabras entre los amados no se escucharan más. Hermanos, ¿qué platicas con Dios? ¿Qué le cuentas a Dios? ¿Qué hablas con Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿Cómo está tu vida con respecto a Dios? ¿Se puede palpar Dios en tu vida? ¿Lo puedes transmitir? ¿Puedes hablar de Dios con la misma pasión? ¿O puedes decir, tenga este pollito, Dios le ama? No puedo yo decir que Dios le ama si yo no reflejo que Dios a mí me ha amado. El más grande testimonio es el que tú vas a proyectar con tu vista en una persona que verdaderamente está contenta. No te vas a colgar un fistol que diga Herbalife, que diga, yo me siento muy bien, pregúntame cómo. No es así. El cristiano tiene una vida diferente. Vive diferente, piensa diferente, hace diferente. Eso es lo que hace diferente al cristianismo de una religión que todo el tiempo se está tratando de esforzar en su propia carne. Hoy en la iglesia existe un peligro latente, un peligro inminente que anuncia dolor y una profunda desgracia. Si nosotros pasamos por alto el oportuno consejo de Dios para nosotros, sucumbiremos al dolor por la actitud que tenemos. Y la actitud, escuchen bien, la actitud de la tolerancia.
No estoy diciendo, no quiero hablar mal de la palabra tolerancia en el estricto sentido que nosotros nos tenemos que soportar los unos a los otros. Que entre un país y otro país deben de tener sus respetos de tolerancia, porque si no se haga una rebaparamba y imagínense, todo se pone de cabeza. No estoy hablando en ese sentido de la tolerancia. Estoy hablando en el sentido estricto que muy comúnmente este es un peligro que no se ve en los ámbitos cristianos, y es la tolerancia a los pecados que de repente yo me empiezo a permitir porque también tengo derecho, y esos pequeños pecados como el óxido empiezan a comer los cimientos, las resistencias de mis fundamentos cristianos, y después no soy nada, solamente tengo la apariencia y estoy hueco en todos los sentidos. ¿En qué momento te has empezado a permitir algo que no está de acuerdo con Dios? Salomón dijo bien claro: cazadnos las zorras pequeñas. ¿Cuál es eso? Hoy me permití estar escuchando malas palabras. Hoy estuve conviviendo con gente que tiene una boca impresionantemente sucia, pero me lo permití. Alguien que la Biblia dice: yo me hago a los flacos flacos para ganar a los flacos. Está mal interpretado tu versículo. Los flacos son los cristianos, no los perdidos. ¿En qué momento te permites ir a ver más en tu teléfono celular cuando de pronto sale algo que no debes de ver? Y tú te lo permites. Y tú le picas más, y le picas más, y está en un dedo, y ya estás de pronto inmiscuido en brujería, estás inmiscuido en pornografía, estás inmiscuido en un montón de comentarios de vidas, de visión, cosas que nada tienen que ver a tu vida cristiana. ¿Sabes cómo comienza la droga? ¿Sabes cómo comienza el ser borracho? Permitiéndote un traguito, permitiéndote una fumada, y es más, hasta te lo regalan, ¿cierto o no? Y después eres el más infeliz y miserable esclavo que terminarán viviendo debajo de los puentes. Las cosas pasan, el mundo está pasando. Yo me estoy refiriendo, jóvenes y adultos también, que de pronto nosotros nos permitimos. ¿Por qué? Porque tengo derecho. Hermano, por donde quiera las cosas suceden. Cuando tu vista se detiene en una mujer y la mujer se detiene tu vista en ti, cuidado con eso. Yo no digo que tú vas a ir por la vida así de ninguna manera, pero ¿qué sentimiento te permite sanidad en tu corazón cuando algo? Porque también tienes tu corazón solo, porque tienes derecho, porque también tienes sentimientos. Pídele a Dios, pídale a Dios, porque yo le puedo garantizar que el pecado lo hará llorar. El pecado siempre trata mal a quien bien le sirve. La tolerancia, de esa tolerancia estoy hablando, de las cosas a que cualquier cosa uno es invisible. Eso que se llama pensamiento comienza a vulnerar nuestros principios y dudas de Dios. Empiezas a dudar de Dios, empiezas a pensar, tu mente empezó a ser ocupada por pensamientos que no debes de estar albergando en tu corazón. ¿Sabes? Las cosas que se ven solo son una expresión de las que no se ven. Lo que tú eres solamente es una expresión de lo que no se ve. Y es asombroso que no tan solo es en un sentido, es en ambos sentidos, tanto en lo humano y en lo carnal como en lo espiritual. Usted puede ver lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23 dice la palabra de Dios. Está Salmos, Proverbios 23:7. Los nuevos no se sientan abrumados porque no hayan los versículos. Ahí dígale a su compañero: ayúdame. Proverbios 23:7. Dije que nosotros somos lo que pensamos.
Y no lo puede usted ocultar, de ninguna manera, ni en un sentido ni en otro sentido. Dice el Salmo 23:7, porque cuál es su ¿qué? Su pensamiento en su corazón, tal es él. Es exactamente igual. ¿Verdad que no se va a ocultar? No se puede ocultar. Como es su pensamiento en su corazón, así es el pelado. No se puede ocultar. ¿Por qué? Porque está identificado con su pensamiento. Come, bebe, te dirá, a su corazón no está contigo. Pero es maravilloso poder pensar que también uno es la realidad de lo que vive en secreto. En Mateo capítulo número 6, Mateo es el primer evangelio. Mateo capítulo número 6, versículo número 6. Dice la Biblia, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, ¿qué pasará? Te recompensará en público. Eres en lo exterior lo que eres en el interior. ¿Cómo ven? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo está nuestra vida? Nosotros siempre vamos a manifestar nuestra disposición con Dios con respecto a lo que pensamos. Nos vamos a entregar a Dios con respecto a lo que conocemos de Él. Ambas cosas tienen su recompensa. Tanto las que se viven en la intimidad con Dios como las que se viven en intimidad con tu pensamiento. Así son estas cosas. A mí me sorprende que sea tan bueno Dios, tan maravilloso Dios, de manera que nos pone las cosas delante. Dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero escoge la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. ¿Aman a sus hijos? Dice Proverbios 27 que vive en integridad el justo, sus descendencia, sus hijos son dichosos después de él. Yo no quiero hijos desgraciados. Nadie quiere un hijo desgraciado. Entonces ocúpese en todo momento de vivir en una integridad con Dios. Entonces, eso dice Proverbios. Nosotros podemos estar mirando la falta de integridad. Podríamos ser buenos en una cosa, pero no íntegros en todo. Así que, léalo, Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. O sea que los hijos deben de seguir adelante. Hermanos, nos conviene saber que debemos recapacitar. Todos los cristianos debemos recapacitar con respecto a lo que hoy está ocupando el gran espacio de nuestra memoria. ¿Qué es lo que haces cuando tu celular ya se llenó de información? ¿Qué haces? Compras otra memoria. No quieres dejar nada, ¿verdad? Haces una valoración ¿de qué? De lo que te sirve y de lo que no te sirve. Lo mismo con tu computadora. Empiezas a recapacitar, esto sirve, esto no, plano, qué vergüenza, vámonos. Y ya tienes espacio para meter ¿qué? Lo bueno. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Nomás necesito 2 valientes, 3 valientes, tal vez 4 valientes. ¿Quién me podría decir ahorita qué prioridades tiene en la vida? Uno, pero rapidísimo, ¿cuál es su prioridad? Mis hijos. Otro. Su esposo. Otro. El trabajo. La escuela. Ese es el importante. Los demás son consecuencias. Ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu trabajo, ni tu escuela, ni tu mareado, ni nada de nada. Mareado no por borracho, porque se le subió el triglicérido y el colesterol.
Cuando tu prioridad se llama Dios, todo lo demás, ¿no dice? Camina en su integridad del justo. Lo demás viene solito. Lo demás está ya dado. Uno dice, la cuenta, el carro, no sé, una tele más grande. Dios, si es tu prioridad Dios, lo demás está hecho. No hay ni para dónde dar. Y por eso nos desenfocamos. Si mis hijos, si mi esposa, si mi esposo, si esto. Cuando tú sabes cómo debes amar a tu esposa, porque Dios te dijo cómo debes amarla, hermanos, es la más feliz, la más dichosa de todas las mujeres. Cuando tus hijos ven que su padre está dándoles lo que de primera mano recibió, sus hijos son dichosos. Cuando tu comunión. Y muchas veces, por eso le digo, erramos en nuestras prioridades. Ahora bien, a nosotros nos conviene quitar de nuestra cabeza tantas cosas que no convienen. Hebreos capítulo número 4, Hebreos está muy adelante. Hebreos 4:13 dice lo siguiente: esto es para que digan, nadie lo sabe, lo voy a esconder muy bien, mi madre no se enterará, cosas así. Dice Hebreos 4:13: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien ¿qué? ¿Verdad que nos conviene dejar toda la basura que tenemos en el corazón? Esos pensamientos que nos están robando realmente las bendiciones que Dios ha dado. Claro que sí, no. Nosotros tenemos que ser más inteligentes, más sabios y más prudentes. Debemos de ocuparnos más. No se ocupe en el pecado. Aunque usted crea que se lo merece, aunque usted crea que tiene derecho, aunque usted sienta desesperación, aunque usted sienta que se va a dar esa pequeña oportunidad, no conviva con el pecado. Sea inteligente, será dichoso. Si usted lo hace, yo se lo firmo. Ahí está la palabra. Viva congruentemente. No sepa y viva de otra manera. No sepa y haga de otra manera. No sepa, eso es terrible. Hoy quiero hablar a su conciencia de modo que usted no se permita tolerar esa tolerancia absolutamente en nada que pueda erosionar los fundamentos de su fe y gima después. Mire usted, me encanta Proverbios, yo no sé por qué. Proverbios 5 de 11 al 14 nos echa de cabeza la Biblia. Dice Proverbios 5 del 11 al 14: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo he estado mal. ¿En medio de qué? En medio de la congregación y en medio de la sociedad. Un mal cristiano es un mal ciudadano. Nosotros queremos cristianos buenos y buenos ciudadanos. Porque en el mundo no es bien visto, porque y eso que es cristiano. Y en la iglesia no funciona, porque Dios le dice, quieres, pero no debes. Es como el que, méteme a mí, y está en la banca, y méteme a mí, piojo, méteme. Pero estás aquí porque eres recomendado, no porque eres muy bueno en el fútbol. Méteme, pero no funciona en la cancha. Pues Dios, uno aunque está tan emocionado, y méteme a mí, yo quiero. ¿No es cierto que le dijo eso Jesús a Pedro? Pedro, Jesús le va a lavar los pies a Pedro.
Y Pedro le dijo, jamás, nunca. ¿Cómo tú me lavas a mí los pies? Cuando ustedes lean eso, está diciendo Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte conmigo en el reino. Entonces báñame todo. No, tampoco. Los limpios no necesitan ¿de qué? ¿De qué? Solamente lavar los pies. Eso quiere decir que cuando tú andas en el mundo, si tú andas en el mundo, tú tienes que ir a la palabra todos los días para ser limpio de muchas cosas que se nos pegaron en el mundo. No es que estés fuera del reino, estás dentro del reino, pero no funcionas. ¿Por qué? Porque de pronto uno no quiere estar limpio de ese pecado que para mí resulta mi derecho, resulta mi oportunidad. Es que a mí me hicieron temor. Es que Dios no quiere eso acá. Es muy sencillo. ¿Quieres una vida íntegra? Es muy fácil. Aplícate la palabra, tú examínate a ti mismo. No es lo que vamos a hacer, examinaos a vosotros mismos. Cada quien que se examine. Yo no conozco qué tipo de frijoles tiene la olla, excepto la olla que los está cociendo. Yo no sé. Amados hermanos, piense usted en esto. Dice la Biblia que el que no está bien en su congregación no está bien en la sociedad, y es criticado duramente en la sociedad. Y Dios acá, como el hermano no sabe todo, pero Dios sí lo conoce, Dios dice no. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tiene uno que andar cuidando a alguien? No, por supuesto que no. Usted nunca va a ver que el pastor anda cuidando a alguien en su vida personal. Cuidaremos el alimento. Cuidaremos el alimento para que usted se alimente bien y tenga una vida conforme al propósito de Dios. Dice la Biblia, hijimas, escuche bien, hijimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Sabes qué se siente que se te haya pasado la vida y hayas tenido la oportunidad de la gracia de Dios cuando eras joven, pero tú deseaste las cosas? Hoy está uno todo enfermo, todo acabado, todo viejo, todo cuarrusco, todo inservible. Yo no quisiera decir, yo quisiera servir al Señor. Se te pasaron todas. Todas. ¿Por qué? Porque en todo te enganchaste. Hijimas, oh Señor, si yo hubiera puesto atención. Ahora bien, este capítulo 5 habla acerca de, versículo número 7. Bueno, vea usted cómo es el pecado de sabroso. Por eso, ay, cómo caemos en él. Dice, hijo mío, está atento, versículo número 1, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. No nomás los de la mujer extraña, los del hombre extraño destilan miel, y su paladar es más blando que ¿qué? ¿Usted sabe por qué los hombres tienen amantes? Porque ella sí los comprende. Él nunca va a reclamar, ella nunca va a reclamar, ella nunca va Es más, hasta los tigres del norte dicen que es una noble misión de esas mujeres. Pobrecitas, pobrecitas, no exigen más que el tiempo que le resta, me lo da. Eso dice la canción. Los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Eso quiere decir que no reclaman, que no exigen, que no piden, solamente se concretan a las migajas. Escuche bien, vea usted esto, incline su oído. Dice, más su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. No los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. Escuche bien, y no te acerques a la puerta de su casa.
Porque ¿dónde terminará? Ahí dice, terminarás en medio de las sábanas de algodón egipcio con aromas y todo. El pecado te estará tragando. Hermanos, ¿dónde comenzó esto? En permitirme un poquito, en ser yo una persona que tiene tolerancia al pecado en tu vida. Bueno, mire y considere, si es bueno Dios, cuando de manera prodigiosa nos define cómo es que la vida se vuelve para nosotros en un oasis de felicidad y de comunión, cuando atendemos sus palabras en medio de un mundo tan, pero tan herido de muerte a causa de los pensamientos de sus habitantes, en los cuales sus pensamientos solo es de continuo al mal. ¿A dónde va la gente? La gente todo el tiempo está produciendo mal en su corazón. La gente que no conoce a Dios, si los que conocemos a Dios de repente se nos empolva el corazón, ¿cómo estará la gente que no conoce nada de Dios? Terrible. Ahora bien, vea usted el Salmo número 1, por favor. Dice, bienaventurado, bienaventurado, es dichoso, dichoso, feliz, es el alto grado, es la vida que Cristo tiene para ti. Yo no entiendo a la gente que quiere sufrir todos los días. No es lo mismo sufrir por tu fe que por tu falta de fe. Son dos cosas diferentes. Bienaventurado, dichoso, el más alto y elevado concepto de Dios para el hombre. Con esta palabra Dios define al hombre que puede elegir el tipo de vida que Dios preparó y que se recibe procurando para sí tres cosas muy sencillas. Haga estas tres cosas en su vida y usted será dichoso. ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios. Tres pasos muy sencillos. Tres que bajo ninguna circunstancia te debes de permitir olvidarlos. Tres nos que de ninguna manera debes pasar por alto para convertirte en permisivo de un pecado que ha de comenzar en tu pensamiento y terminará en tu vida, en una vida ruin. Dice tres nos. Ese versículo número 1, como dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra andar viene del griego que significa peripateo, y eso significa que practico, que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? Los que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen su voluntad. Ese es un malo. Pero parece que no importa que tenga cara de pastor. Si dice que hacer la voluntad personal es bueno, no es bueno. Que no anduvo en consejo de malos. Hay un dicho muy vulgar, y vulgar no porque sea sucio, sino porque es de dominio público, es del vulgo, que dice lo siguiente: el que mal empieza, ¿cómo va a acabar? Mal acaba. Así que dice el Señor, que no anduvo en consejos, o sea, que no practicó los consejos de sus amiguitos, que no practicó el consejo de papá, no importa que sea su papá, a veces damos malos consejos, que no practicó el consejo de su mamá si eso iba en contra de Dios, que no practicó el consejo de la comadre, del compadre, de esto, del otro, que no anduvo en consejo de malos. Ese es un tipo, una mujer que va a empezar a hacer la diferencia en su vida, que no anduvo. ¿Quién es el maligno? Vea usted, en 1 de Juan 3, es uno de los últimos libros, es la carta, 1 de Juan, capítulo número 3, del 8 al 15. Al que se esté durmiendo, un mal consejo, despiértelo. 1 de Juan 3, del 8 en adelante. El que practica el pecado, no lo digo yo,
Lo dice el Señor. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, escuche bien, no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estamos en el verso 10. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era ¿de quién? Del maligno. Que no anduvo en consejos ¿de quién? De malos. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, o sea, sus hechos eran malos y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Ahí nada más. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? El que no hace la voluntad de Dios. El que se permite practicar lo que le gusta. Ese es el malo. El que le dice, mira, es que estamos en otros tiempos. Eso era en otros tiempos. Permítete, mira, date un espacio, date un chance. ¿Ves a un hermano aquí? Y lo primero que buscas es como la mesa del rincón para tener dominio de toda el área. No quieres que nadie te vea. No te apures, Dios te está viendo y está su ángel anotando todo. Ya la regamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios va a juzgar a los hombres, le va a decir, a ver, dame los libros de este pelado. Ahí está todo lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú eres. ¿Dios es justo? Sí, es justo. Eso dice Apocalipsis. Cada uno va a ser juzgado. Si es que no se arrepintió, va al infierno conforme a sus obras. Pero si se arrepintió, dice Corintios, un día vamos a estar enfrente del tribunal de Cristo, no para ir al infierno, sino para ir a la gloria. Y dice la Biblia, para que cada uno de vosotros, ¿qué? Reciba lo que haya hecho estando en vida, sea bueno o no sea malo. Bueno, usted sabe. ¿Se va a esconder del pastor? No, el pastor ni dice nada. Y más si ya predicó acerca de eso, ese es su asunto de usted. Yo quisiera que no, por eso nos urge mucho darle a conocer a usted el consejo de Dios. Nosotros vimos en ese Colosenses, en esa carta que Pablo escribió a los Colosenses, que está ahí, Colosenses capítulo número 2, en la lectura que tuvimos, Filipenses, Colosenses. Limber, ayúdale aquí a la hermana, por favor. En Colosenses capítulo número 2, el versículo número 13. Dice la Biblia esto: y a vosotros estando muertos en pecados. Hermano, una persona que vive en pecado es una persona, el pecado en nosotros produce muerte. Y de pronto no es una muerte como usted se imagina, muerte física, no es una muerte espiritual. Y la palabra muerte viene del griego necraos, que quiere decir sin capacidad, incapaz absolutamente. Nosotros estábamos incapacitados a causa del pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Pero Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Usted no puede decir que no puede. ¿Por qué? Porque Cristo le liberó, Cristo le hizo posible, Cristo rompió sus ataduras, Cristo rompió sus cadenas, Cristo rompió absolutamente todo lo que le unía con el pecado, si usted quiere. Y les dije que era necesario pasar por el síndrome del desprendimiento.
ese desprendimiento que cuando tú amas tu pecado y sientes que no vas a poder vivir con él, déjelo, no pasa nada, no tenga miedo. Pero es que, no, déjelo. Andar en las obras del malo no tan solo atenta en contra de tu vida, en contra de tu integridad, sino que destruye a todo aquel que se encuentra a tu lado. Todo aquel que está con el que estás vinculado moral, emocional y espiritualmente. ¿Usted cómo puede sentirse con una persona que es cristiana, que le amas con todo tu corazón, pero que de repente está practicando el pecado? ¿Cómo te sientes como cristiano? Te sientes mal y no quieres que le vaya mal. Hermanos, afecta a todo aquel con el que estás vinculado moral, emocional. Y más si es una iglesia como esta, que todos los días está procurando amar a su hermano. No quisiera la gran mayoría de la iglesia que una persona infringiera la ley de Dios, el conocimiento de Dios para destruir su propia vida. Es un suicida, espiritualmente hablando. Aunque tiene toda una iglesia, y ese es el deseo de Dios, amarnos los unos a los otros, hermanos, no lo haga, no peque, no se dé esa tolerancia pequeña, porque terminará mal. Entonces, el pecado destruye a todo aquel, no tan solo a ti, sino afecta moral, emocional y espiritualmente con cualquiera que estés tú vinculado. Cuando como hermano le faltas a la familia, siendo causa de vergüenza. Cuando como hijo defraudas profundamente a tus padres, faltando a la confianza. Dice la Biblia, el que no anduvo en consejo de malos. Como hermano, como hijo. ¿Cuántos hijos hoy están haciéndole más caso a los extraños? Y extraños, estamos hablando de los que de verdad son extraños, esos que están en el internet. ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy están en esa condición? ¿Ah? Muchos. El Espíritu Santo dice que muchos, si no, no lo hubiera puesto acá. El que no anduvo en consejo de malos, recomendándose páginas inadecuadas, recomendándose prácticas inadecuadas, haciendo el consejo de malos. Cuando practicas lo que no se te enseñó, sino lo que aprendiste en el mundo y te lo permitiste, derrumbando el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántas cosas? Podrías ser tan honesto contigo mismo, porque nosotros no queremos que me lo cuentes de pronto. Pero y preguntarte tú, ¿qué es eso que hoy estás practicando con el conque de que te lo mereces? ¿Que es bueno darte esa o aquella oportunidad? Mirando los ejemplos de aquellos malos que aparentemente no les va mal, olvidando que, como dijo el papá del hermano Víctor, olvidando que el tiempo de la siembra no es exactamente igual al tiempo de la cosecha. Hoy uno puede decir, yo voy a hacer esto, y mira que a ese no le va, mira que a aquella no le va, mira que a Mengano no le va mal. No es el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Hoy siembras lo que mañana cosecharás. Así que usted va a ver mucha gente que parece que le va bien, pero el tiempo de la siembra no es el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿qué dice el Salmo número 1 otra vez? Que no anduvo. Número 2, dice la Biblia ahí, este es el segundo no que debes de practicar en tu vida. Ese es el segundo no que siempre tiene que estar presente en tu vida. Que no estuvo en camino de ¿qué? Y cuando estás en el camino del pecado es que te has detenido. Usted se acuerda que en algún versículo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, de pronto no lo recuerdo ahorita, se me vino a la mente, dice, y el pueblo se detuvo. ¿Sabes cuándo? Cuando María y Aarón murmuraron de Moisés y el pueblo se detuvo. Hermanos, el pecado detiene. Si en tu vida hay pecado oculto, tu vida se detiene. Si en la iglesia el pastor practica el pecado, la iglesia se detiene.
Dios aprobar eso. Si en tu pensamiento hay pecado, tu vida se detiene, el propósito de Dios se detiene. Tenga en cuenta todo esto, que no anduvo en camino de pecadores, que no se juntó con los pecadores. No es lo mismo esto que el Salmo 133, versículo número 1. Ese Salmo 133, versículo número 1, dice algo muy espectacular. Mirad, cuán bueno es. Pon atención, pon cuidado, dicen los del rancho. Cuán delicioso es, cuán bueno y cuán delicioso es. Salmo 133, 1. Habitar los hermanos juntos en armonía. Vea usted, no es lo mismo estar esperando la consecuencia del pecado que estar viviendo en armonía con una salud mental y una salud espiritual de altísimo nivel. Una persona dice, no anduvo en camino de pecadores. El ocuparte en hacer las cosas malas detiene tu vida espiritual y la deteriora. Salmo 37, 8. El Salmo 37, 8 dice esto: deja, no te excites en manera alguna a hacerlo malo. No te enganches, pues. No te enganches. Pero es que me vi, ¿viste cómo me veo? Aquí en Guerrero, si alguien se te clava, ¿me conoces o se te perdió uno igualito? ¿Verdad? ¿Cómo ven? Y si no se te perdió uno, ¿qué traes? Y se engancha uno. Si te dijeron algo de tu mamá, ¡ay, mi jefecita! No puedes decir nada de mi jefecita, aunque todo el año ni la pelan a la pobre jefecita, pero no me la va a estar recordando. ¿Qué me ves? Si rebasas porque rebasas, el otro día se te emparejó y ya está. No te excites a hacer lo malo. No te excites. No te alteres, hombre, a hacerlo mal. No te dispongas a hacerlo mal. Ahora bien, eso dice el salmista. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Por qué? Porque esos son como gasolina. La ira y el enojo son nafta para de verdad que te prendas todito. ¿Cómo es que me voy a dejar? ¿No viste lo que me dijo? ¿Oíste lo que me dijo? Mira tú. No te exiges a hacerlo mal. Déjalo. Que no se te pudra a ti el rancho, hombre. Porque llegas enojado, no, andas tremendo. Un huevo güero, tantito y explota uno. Cosas así. Santiago 3, del 13 al 18. Santiago hoy es una carta así. Tantos versículos, hermanos, para que usted se eche una paseada por toda la Biblia y ¡wow! ¿Cuántas cosas hay? Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es el sabio y el entendido entre vosotros? Que muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¡Wow! ¿Y qué es un mansito? No es un mencito. Un mansito, una persona que es mansa, es una persona que tiene su carácter controlado y dominado. Ese es un manso. Un hombre no que no se enoja, no que no se enciende, no que no tiene pasión, pero que la domina totalmente. Ese es un manso. Es un manso. Ustedes ven, a veces hay, dice, tú ves algunas veces que te invitan a alguna casa y está un pitbull ahí. ¿Cómo te pasas? No te pasas así. Te pasas despacito. El dueño te dice, es mansito. Mansito. Te pasas hasta sudando. ¿Por qué te pasas así? ¿Por qué te pasas así? Porque es un pitbull. Porque es un pitbull. Por eso te pasa. No importa que te digan,
¿Y por qué es mansito? Porque es un animal que de pronto tiene su instinto. ¿Cómo? Se lo llevaron a César. ¿Cómo se llama a César Millán, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que ser, aunque tengamos cara de pitbull, tenemos que ser más. Aquí dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre. ¿Cómo le voy a hacer? Sí tengo la cara de pistolero, pero soy mansito. Gracias a Dios. Me cambió. Me hubieras visto antes. A veces uno, fíjense, eso de me hubieras conocido antes, todavía es orgullo que me sale. Eso es orgullo. Me hubieras conocido antes. Eso es orgullo que todavía no acaba de morir. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es principalmente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es lo que se está sembrando en esta iglesia. Por eso la gente va a querer venir a esta iglesia. Por eso la gente se va a sentir segura en esta iglesia. Por eso la gente va a querer convivir con los cristianos de esta iglesia. Por eso nuestros afectos ahora están en nuestros hermanos de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado nuestra forma de pensar. Comenzó ahí. ¿Cuántas vidas fueron detenidas? ¿Cuántas vidas han sido robadas por el pecado? Y muchos años después vinieron a servir al Señor. ¿Usted ha oído de eso? Yo hace tiempo supe de Cristo, pero me fui al mundo. Yo hace tiempo supe que Cristo me amaba, pero no le hice caso. ¿Cuánto tiempo perdí? Y está uno hasta llorando. Hoy es buen día. Jóvenes, es un buen momento de vivir como dice la palabra. Esto porque lo detuvo el pecado. Anduvo en camino de pecadores. Dijo que la vieja estaba loca, que el viejo estaba loco, que era mejor el amigo, la amiga. ¿Sabes cuántas veces te dicen, tú das buenos consejos porque ahora no puedes dar qué? Malos ejemplos. Hoy das buenos consejos porque como tú ya viviste por ahí, yo también tengo el derecho de ser feliz. Ándate pues, sé feliz. Ahora bien, ¿sabes cuántas cosas hoy están detenidas por falta de perdón en tu vida? ¿Cuántas cosas están detenidas porque tienes falta de arrepentimiento? Hay falta de comunión, hay falta a la verdad de Dios. Por el engaño y la vida es verdaderamente miserable. ¿Cuántas cosas no están llegando a nuestras vidas porque nuestras vidas siguen estando exactamente muchas veces por X o Y motivo en el camino de los pecadores? Número 3. Dice la Biblia, ni en qué. ¿Para qué es una silla? ¿Cuál es el status quo de una silla? Va a desparramarse, va a sentarse. Erwin está en una silla, aquí en México se sienta uno en sillas. En China una silla sirve para sentarse. En Argentina sirve una silla para sentarse. Ese es el status quo. Pero dice, en China no, pero dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, si antes íbamos andando, una persona que se sienta está más que detenida. Está más que detenida. Se sentó a pecar. Y entonces, ¿qué pasa?
No lo hagas del fracaso tu estilo de vida. Quiere decir, no hagas del fracaso tu estilo de vida. No tienes que estarte lamiendo las heridas todo el tiempo. Cristo sana, Cristo transforma. Pero muchas veces las heridas que nos han dejado tan lastimados, y eso fue el pecado. Y hoy estamos atorados, sentados, lamiéndonos las heridas. No haga eso. Estire su mano, que Cristo ya la tiene estirada, de manera que usted pueda levantarse. No te conformes a ir en el sentido del mundo. No lo ames. Si hoy estás llegando a algún tipo de pecado, o estás ligado a un tipo de pecado, te digo que puedes ser libre. De verdad puedes ser libre. No permanezcas ahí, no te permitas engañarte a ti mismo. No os engañéis, dice Santiago, Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No se lo permita, por favor, no se dé ese espacio en su mente de estar practicando el pecado. Hay solución. Hay solución, la palabra de Dios le puede hacer libre. Me gusta mucho cómo de verdad Dios hace libre al hombre. Voy a leer Isaías 42, 16, de manera que usted se sienta verdaderamente bien. Dice Isaías 42, 16, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Es una promesa. ¿No es lo que cantamos en el himno? Que las promesas de Dios son fieles. Amados hermanos, les guiaré. De verdad, cuando Dios te va guiando, no tengas temor, Él te va guiando, Él sabe a dónde vas a ir. No al pueblo. Irás por lugares que no conociste. Irás por caminos que hoy no te causan ese dolor a causa del pecado. Experimentarás sendas que no habías conocido, porque ahora estás pensando en que Dios dirija tu vida. Les cambiaré las tinieblas en luz. Cuando ya tropezaba, hoy no tropiezo. Lo escabroso, lo difícil de la vida. Mucha gente está llorando por lo difícil de la vida. Yo no entiendo que la vida sea complicada cuando Cristo dirige tu vida. Nos han enseñado que la vida es miserable. Vuelvo a decir, no es lo mismo tu vida o tus problemas por tu fe que por tu falta de fe. Cuando tenemos problemas por nuestra fe, hasta gozo tenemos. Pero es cuando es por tu falta de fe. No hay manera de cómo uno a veces se sienta bien. Isaías 55, 3. Solamente que tenemos que inclinar vuestro oído y venid a mí, oíd, escuche bien, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros. Escuche bien, tomen la palabra, un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Su alma si está dolorida, confrontada, y es que mi mamá me trató cuando yo era un niño de esta manera, y es que fui bien pobrecito. Eso no es cierto. Usted puede cambiar su vida a la hora que quiera. No puede tener la forma de la desgracia. Eso es lamer las heridas del pasado. Escuchen, haré pacto eterno, las misericordias a David. Solamente que inclines tu oído y le pongas atención a su palabra. Vivirá vuestra alma. Mi alma hoy tiene gozo, mi alma es diferente, me miro bien, escucha la palabra, comparto la palabra, comunico la palabra, hablo del poder de Dios y hablo como que tengo autoridad porque hablo la palabra. No es imposible, no es difícil vivir una vida ascendente. Hay un himno que me gusta mucho que se llama En la ascendente vía de luz, nuevas alturas grandes. El cristiano va para arriba, no va para abajo. No es lo mismo ver la vida de arriba que de abajo. No es lo mismo. Está Habacuc, capítulo número 3. Ayúdenle ahí a Habacuc.
Qué hermosa es la palabra. Por eso cantábamos ese himno, ¿verdad? Nahum Habacuc. Habacuc 3, y escuche bien, voy a leer del 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué dice ahí? Yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ¿qué? Como de siervas. ¿Y en qué? Y en mis alturas me hace andar. Hermanos, te paras encima de tus problemas. ¿Cuándo? Cuando Jehová es tu Dios. Cuando recibes el consejo de Dios. No es lo mismo tener que pelearnos tú todos los días. Normalmente, uno dice, a mí mi papá me enseñó a ser bien luchón. Pobrecito. A mí mi mamá me enseñó a ser bien luchona. Pobrecita. Qué bendición es que cuando te dice, a mí mi papá me enseñó a ser bien obediente a la palabra. ¡Wow! Está todo resuelto. Fíjense nomás. Mi papá me enseñó a ser como burro, dale todos los días. ¿No dice el salmista? Por demás es que te levantes temprano y te vayas tarde a descansar y que comas ¿qué? Pan de dolores es estar llorando, no de Lola la que vende el pan. Pan de dolores, diferente. Hermano, ya vamos a terminar. Quiero mencionar rapidísimamente estas dos cosas. Y luego la vida mala la dejamos para después. Alguien que aquí nosotros dimos una semblanza amplia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Cambiar los pensamientos tuyos por los buenos pensamientos de Dios. Tu vida será un impresionante jardín donde se den las cosas buenas de Dios. La tierra que tú tienes en tu corazón permite que la palabra de Dios entre a lo más profundo y que dé fruto al 30, al 100 y al 60. Él de verdad sabe. Versículo número 3. Usted procure todos los días meditar en la palabra. Versículo número 3. Y hace aquí Jeremías una analogía como David. Dice Jeremías 17:8 lo mismo que dice el Salmo capítulo número 1, versículo número 3. Jeremías 17:8 dice la Biblia así: porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, que junto a corrientes echará sus raíces, y escuche bien, y no verá cuando viene ¿qué? El calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar buen fruto. Porque las cosas que tú tienes no dependen de tu trabajo, depende de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Dios se seque, andate, preocúpate, pero hoy no, ni mañana. Dios es eterno. Piensa en eso, piensa en eso. No ando en esto, no ando en esto, no ando en esto, medito en la palabra. Esa es la corriente de agua que tu vida necesita. Meditar en la palabra, que no te dé sed. Y hace una analogía, 5 cosas importantes ahí en ese versículo número 3. Será como ¿qué? Como un árbol ¿qué? Será como árbol plantado, porque hay árboles que están desarraigados, pero este es árbol. Y luego uno quiere ser como árbol, pero como el del Tule, el que está en Oaxaca, ese que está re viejísimo, que aunque lo prendieron los ilustres maestros, él sigue verde todavía. Uno piensa en eso. Árbol plantado, no arrancado, no destruido, no listo para la leña. Árbol verde. ¿No les gustaría ser así? Esa es la vida en excelencia en Cristo. Árbol verde.
Dice la Biblia que está junto a corrientes. ¿Cuál es la corriente que tú necesitas? El versículo número 2. Meditar en la ley de día y de noche. Pensar, Señor, ¿qué me quieres decir? Revélalo a través de tu espíritu a mi espíritu. Dime por dónde le doy. ¿Qué problema es este que hoy tú no puedes resolver? Señor, revélame la solución. Que da su fruto a su tiempo. Dice Jeremías que cuando el año de la sequía viene, cuando el calor viene, Él está verde y siempre está dando frutos, porque lo que tiene no depende de Él, depende de Dios. No es un zacate, no es un papiro del Nilo, no es un zacate que está ahí que tan pronto se dobla, ya se quebró. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que su hoja no cae. ¿Por qué? Porque Jehová le sostiene, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque está aplicando el consejo de la palabra a su vida. A Dios no le agradan mucho los perdedores. Entonces, vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. Y esta es la vida en excelencia. Pero también hay la vida en desgracia. Y esa cosa es tu decisión. No depende de Dios, depende de ti. Lo que depende de Dios, dijo Cristo en la cruz, consumado está. Está hecho. El buffet está servido, nos toca a nosotros servirnos lo que nos gusta. Hermanos, que Dios les bendiga.